En este video vamos a hacer un ejercicio que tiene la idea de recoger todas estas cosas que hemos estado viendo de indexar y modificar datos, etc. Para ver cómo eso se aplica a un ejemplo que probablemente se vayan a encontrar. Entonces, este es el clásico ejemplo de una tesis. La tesis de Pepito, que se fue a este Ecuador mal dibujado, hizo unos muestreos en 3 diferentes lugares y estaba midiendo la biodiversidad que encontraba en diferentes lugares de cada playa. Entonces tomó muestras de la playa alta, de la zona intermareal y de la zona submareal. Y en cada uno de estos lugares tomó 10 muestras. Entonces ya tiene su base de datos hermosa, pero ahora es el momento de limpiar eso en R para poder hacer análisis. Entonces, aquí, en este caso, voy a mostrarles una versión simulada de esos datos, pero luego vamos a ver cómo se importan datos desde Excel o desde un documento de texto, que es lo más realista. Pero por ahora vamos a simular los datos. Entonces voy a crear una base de datos como la que hubiera sacado Pepito. Y entonces primero tenemos sitio, tenemos estos 3 sitios, ¿no es cierto? Y tiene 10 muestras de cada sitio, ¿no? Ya, entonces tenemos 10 muestras en cada sitio. Y aquí voy a crear esta variable que es número de especies. Entonces, esto puede verse un poco intimidante, pero lo único que está haciendo es, primero, estoy creando una cadena que tiene adentro una secuencia del 5 al 35 y un NA. Entonces, ¿cómo se ve eso? Es este vector de aquí, ¿no es cierto? Esta cadena que tiene del 5 al 35 y un NA. Y esta función sample lo que hace es saca muestras de esta cadena de aquí y lo que recibe es cuántas muestras saca. Entonces quiero que saque 30 de estos elementos, pero pongo esto que dice replace igual true, que lo que significa es que estoy haciendo con reemplazo. Entonces quiere decir, por ejemplo, que si saco 9 una vez, sí lo puedo volver a sacar otra vez. Entonces, eso es lo que está haciendo aquí. Estoy simulando un conteo de especies y así es como me sale ese. Ya, entonces ven que tenemos algunos datos vacíos. Y finalmente, esta variable que es distancia a la línea baja de la marea, es decir, qué tan lejos estaba de este punto de aquí. Y estoy creando en este caso, esto de aquí lo que hace es sacar una cantidad de números al azar de una distribución normal que tiene promedio de 5 y desviación estándar de 2. Entonces, para que vean cómo queda eso, básicamente son estos números al azar, pero que están en este rango. Y por último voy a meter esto en un data frame y lo voy a guardar aquí en este objeto que se va a llamar dat. Entonces, si reviso los primeros elementos usando la función head, me salen aquí las primeras 6 filas. Y si reviso la estructura, ven que tenemos 30 observaciones de mis 4 variables que creé, que es sitio, número de muestra, número de especies y la distancia a la línea baja de la marea. Entonces, tomando en cuenta estos datos, si yo reviso un resumen, la cosa que quería mostrar aquí es, primero, bueno, tenemos aquí nuestros 4 variables y además en el número de especies, que es nuestra variable que nos interesa, tenemos 2 filas en las que está NA como entrada. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, Pepito estaba tomando las muestras, le subió la marea, no alcanzó a coger una de las muestras o se le perdió el conteo. Entonces, lo que tenemos que hacer primero para que esta base de datos nos sirva para hacer gráficos y análisis estadísticos es limpiarla. La primera parte de limpiarla va a ser quitar las filas para las que no tengo datos en el número de especies. Y la segunda parte es que voy a crear una nueva columna que en base a la distancia de la marea, de la línea baja de la marea, le asigne una categoría que sea submareal, intermareal o playa alta. Entonces, si quieren intentar ustedes solos, pueden pausar aquí. Y si no,
se unen y hacen conmigo. Entonces, primero lo que voy a hacer es eliminar las filas que están con información que falta. Para hacer eso, voy a usar indexado y una combinación de indexar con funciones condicionales. Entonces, lo que quiero hacer es crear una nueva base de datos, una nueva tabla. Le vamos a poner datos finales, en la que quiero poner todas mis filas de datos, excepto para las que no tengo información en el número de especies. Entonces me tiene que salir la misma, pero sin esta fila y sin esta fila de acá. Las tengo que quitar porque no tienen información suficiente. Entonces, ¿cómo hago eso? Eso se hace indexando. Entonces, cojo mis datos originales y abro mis corchetes cuadrados. Y ahora, ¿cómo sé cuáles son estas filas que están vacías? Entonces aquí solo voy a escribir abajo para que sea un poco más fácil de ir viendo qué está pasando. Pero la función isNa lo que hace es decirme cuáles de estos elementos tienen Na adentro. Entonces, quiero saber cuáles de las especies, de los conteos de especies están vacíos. Entonces pongo isNa.species. Entonces, esto me produce esta cadena de verdadero y falso, ¿no es cierto? Y aquí me muestra que hay dos casos en los que mis valores son Na. Segunda cosa, necesito sacar el índice de esos valores para poderle indicar a R cuáles son los que quiero sacar. Entonces uso la función which, que quiere decir los cuales. Entonces, ahorita esto se lee como cuáles son los datos que son Na adentro de este vector de aquí. Entonces aquí me deberían salir dos números. Justo. Entonces el 16 y el 27 quiere decir que mi fila 16 y mi fila 27 tienen Na para ese valor. Entonces esas son las filas que tengo que eliminar. Ahora eso puedo poner, como estoy hablando de que voy a eliminar filas, eso va a ir a la izquierda de la coma, porque son filas. Pero quiero mantener, listo, entonces toda esa fila quiero borrar. Ahora, si este argumento de aquí, lo que está diciendo es, si es que imprimo esto tal como está, quiero decir, devuélveme de mi base de datos aquellos valores, aquellas filas para las cuales los datos de especie sean Na. Y eso es justo lo que no quiero. Entonces, para que no me salga eso, lo que tengo que hacer es el símbolo de menos. Eso significa, quiero que saques todas las filas excepto aquellas que sean Na. Ahí no tenemos ningún Na, entonces lo guardamos en nuestros datos finales. Y ahora, una cosa importante es revisar que esto ha hecho lo que yo quería que haga. Entonces, si reviso la estructura, si habían dos filas que estaban con Na, lo que tengo que tener ahora es una tabla de datos que tenga 28 observaciones en lugar de 30 y mis 4 variables. Y ahí está, perfecto. Si quiero revisar súper bien eso, puedo ver el resumen y ver que ahora ya no tengo ningún Na. Entonces mis datos están más limpios. Ahora voy a crear una nueva columna en la que le asigne categorías a cada una de mis muestras según la distancia a la línea de la marea baja. Entonces, para hacer eso, tengo que ver cuáles son mis condiciones, ¿no es cierto? Mis condiciones aquí dicen que si son menos de 3 metros, submareal, de 3 a 5 metros va a ser intermareal y de 5 en adelante va a ser playa alta. Entonces, quiero ver cuáles son mis submareal. Primero tengo que crear una columna vacía donde voy a meter estos nuevos datos. Entonces pongo mis datos finales y ahora estoy llamando una columna, pero voy a crear una columna que todavía no existe y la voy a llamar categoría mareal. Y
esto todavía no existe. Si ven, si lo corro me sale null de nulo. Entonces lo voy a llenar de NA. Lo que acabo de hacer ahorita es crear una columna vacía. Y ahora la voy a llenar con las categorías que le corresponden. Entonces, de estos de aquí, quiero coger los elementos que coincidan con las filas para las que las distancias, estas de aquí, sean menores a 3. Entonces, otra vez, abro brackets aquí y digo, las cuales cumplan con cierta condición. ¿Cuál es la condición que quiero? Es que mi distancia de aquí sea menor que 3. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es, me salen estas de aquí, ¿no es cierto? Estas son las filas para las cuales esta condición se cumple. Y ahora a estas filas les voy a estos elementos de este vector les voy a dar el nombre de submareal. Listo. Entonces, si quieren, hay como revisar esto. Y ahora ven que hay algunas que son submareal. Listo. Si se dan cuenta, aquí no puse la coma porque estoy hablando solamente de esta columna nueva. Entonces, como es una columna, solo tiene una dimensión. Ya, ahora voy a repetir esto, pero para la segunda condición. Mi segunda condición es que de 3 metros a 5 metros es intermareal. Entonces, le copié para hacer la vida un poco más fácil. Voy a cambiar este nombre acá, intermareal. Y ahora tengo dos condiciones. La primera es que tiene que ser mayor o igual a 3. Y la segunda es que tiene que ser menor o igual a 5. Entonces, para poner dos condiciones, utilizo el signo de y. Y ahora pongo, entonces mi segunda condición es que tiene que ser distancia de... distancia de marea tiene que ser menor o igual a 5. Estas van a ser intermareal. Y por último, voy a hacer mi playa alta, que es otra vez solamente una condición que tiene que ser mayor que 5. Listo. Ahora, por último, voy a convertir estas categorías en factores, porque si no solamente se reconoce, si es que ven así, se reconoce como texto sin mayor información. Ya, entonces ahorita esto está puesto como un carácter, lo quiero convertir en un factor. Y para hacer eso, hago que mi categoría mareal se convierta en... Es una buena idea poner nombres nuevos porque así no perdemos las columnas anteriores si hubiéramos cometido un error. Entonces este F me indica que ahora es en formato de factor. Mi columna de categorías. Y si ahora yo saco un resumen de esto, tengo estos tres niveles basados en la distancia a la marea, a la línea de la marea baja. ¿Listo? Entonces espero que eso haya servido. Nos vemos en el siguiente video.